¿Pueden las inteligencias artificiales tener empatía? Con la llegada de la inteligencia artificial, hoy tenemos una herramienta capaz de ayudarnos en muchos ámbitos, tanto en la vida laboral como en nuestras tareas cotidianas. Ante el avance vertiginoso de la tecnología, y en particular de las inteligencias artificiales, todo indicaría que el futuro es que las IAs apuntan a comprender las emociones humanas. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos da la capacidad de comprender la perspectiva o el estado mental de alguien más. Si esta es una característica inherentemente humana, ¿será posible que la inteligencia artificial llegue a aprender a ser empática? Si bien los diferentes chatbots y asistentes virtuales nos ayudan en muchas tareas y están diseñados para aprender y reconocer palabras e indicadores emocionales, para ofrecernos respuestas que satisfagan nuestras preguntas o peticiones, la inteligencia artificial sigue ofreciendo sus respuestas en base a lo aprendido de la información que la alimenta. Científicos informáticos de la Universidad de Cornell y la Universidad de Stanford llevaron a cabo una investigación sobre agentes conversacionales como Siri o Alexa, para ver de qué manera mostraban empatía a los usuarios. El estudio arrojó que tener tantos datos disponibles lleva acarreados los mismos sesgos que los humanos de donde obtienen la información. Eso puede orillarles a tener prejuicios y juicios sobre ciertas identidades humanas como los homosexuales o alguna etnia. Los chatbots de inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje pueden permitir, sin darse cuenta, que el sexismo y el racismo estén presentes en sus interlocutores. De tal manera que cuando realizaron pruebas e incitaron a las IAs a mostrar empatía mientras conversaban con hasta 65 identidades humanas distintas, el equipo descubrió que emitían juicios de valor sobre ciertas identidades, como la gay y la musulmana, y pueden alentar identidades relacionadas con ideologías dañinas como el sionismo. Creo que la empatía automatizada podría tener un impacto tremendo y un enorme potencial para lograr cosas positivas, por ejemplo en la educación o en el sector de la atención médica, explicó Andrea Cuadra, ahora investigadora postdoctoral de Stanford. Es extremadamente improbable que la empatía automatizada no suceda, por lo que es importante que mientras tenga lugar tengamos perspectivas críticas para que podamos ser más intencionales a la hora de mitigar los daños potenciales. Sin embargo, una máquina no siente emociones, solo procesa datos y da respuestas preprogramadas en base a esos datos que recibe. Esa limitación es indispensable en contextos donde se requiere una profunda comprensión emocional, conexión humana como las terapias o los cuidados en personas. Por tanto, las inteligencias artificiales de modelos de lenguaje grande como ChatGPT o Llama pueden dar respuestas a consultas en función de su formación y entrenamiento, pero no pueden profundizar más allá, como lo hacen entre personas al no poder sentir emociones. Los informáticos indicaron que los modelos de lenguaje de gran tamaño recibieron altas calificaciones en reacciones emocionales, pero obtuvieron calificaciones bajas en interpretaciones y profundizaciones sobre los temas. Este desarrollo tecnológico abre un debate complejo para dotar a las máquinas de sentimientos. Ya en 2019, Microsoft debatía con Michael Vanisi, profesor y jefe del Departamento de Psicología en Goldsmiths, y Chris Edgar, investigador postdoctoral de Vanisi Lab, sobre el impacto y la importancia de la empatía en la inteligencia artificial y los posibles papeles del surgimiento de un nuevo perfil que actualmente no existe, el empatólogo. Los seres humanos somos seres sociales. Si se quiere desarrollar una inteligencia artificial empática, será una tarea difícil de concretar, pero no imposible. No es tan simple como reconocer un tono de voz, la postura o la expresión facial de alguien. Hay mucho más que eso. Por ahora, se escapa a nuestra comprensión cómo una máquina puede aprender gestos para diferenciar sonrisas o caras de enfado. Pero el reto va aún más allá. Los sentimientos y diferencias de personalidad son más complejos que eso. A veces lloramos de alegría o sonreímos de frustración. Descubren oxígeno oscuro en las profundidades de los océanos. Un nuevo estudio elaborado por diversos expertos han revelado que en las profundidades del océano hay unos nódulos
polimetálicos capaces de producir oxígeno a más de 4.000 metros de profundidad, lo cual podría reescribir el origen de la vida en la Tierra. Este estudio, publicado en la revista Nature Geoscience, ha causado un gran impacto entre la comunidad científica, porque podría echar por tierra todo lo que conocemos hasta ahora sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Este hallazgo es muy importante porque ha descubierto cómo microorganismos en el fondo del mar generan oxígeno sin fotosíntesis, es decir, sin presencia de luz solar. A estos nódulos descubiertos los científicos los han llamado oxígeno oscuro. Hasta hoy los científicos creían que el oxígeno solo se podía generar a través de organismos fotosintéticos, es decir, que solo se podía producir con la presencia de luz solar, lo cual rompe todos los esquemas que se tenían sobre la generación de este elemento crítico para la vida. El asombroso descubrimiento se produjo mientras los investigadores estudiaban el fondo marino y sus características en el Océano Pacífico, centrándose en la zona Clarion-Clipperton, hasta que dieron con unos nódulos polimetálicos en el fondo del océano profundo, que sorprendentemente producían oxígeno. Las cámaras, colocadas en el fondo marino en aguas de más de 4.000 metros de profundidad, mostraron un aumento en los niveles de oxígeno durante un periodo de días. Eran como unas baterías naturales totalmente inesperadas. Es la primera vez que los científicos observaban que se generaba oxígeno sin la participación de organismos, lo cual discrepa con lo que sabemos sobre el surgimiento de la vida en la Tierra, mencionaron los investigadores. Cuando obtuvimos estos datos por primera vez, pensamos que los sensores estaban defectuosos, porque cada estudio realizado en las profundidades del mar solo ha visto que se consume oxígeno, en lugar de producirse, explica Andrew Sweetman, profesor y líder de ecología del fondo marino y del grupo de investigación de biogeoquímica de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas. Pero cuando los instrumentos siguieron mostrando los mismos resultados, Sweetman y sus colegas supieron que estaban ante algo innovador e inimaginable. Estos nódulos dispersos, del tamaño de una patata, cubren enormes áreas del fondo del océano. Son depósitos naturales de metales de tierras raras como cobalto, manganeso y níquel, todos mezclados en una mezcla polimetálica. Debido a que contienen combinaciones de cobalto, cobre, litio y manganeso, las grandes empresas mineras los han considerado durante mucho tiempo como una fuente potencial sin explotar de metales codiciados necesarios para producir baterías y otros productos electrónicos. Los investigadores descubrieron que nódulos polimetálicos individuales producían voltajes de hasta 0.95 volts. Por tanto, cuando se agrupan como baterías en serie, pueden alcanzar fácilmente los 1.5 volts necesarios para separar el oxígeno del agua en una reacción de electrolisis. Parece que hemos descubierto una geobatería natural, dice Franz Heinger, coautor del trabajo, en un comunicado de prensa. Estas geobaterías son la base para una posible explicación de la producción de oxígeno oscuro en el océano. El profesor emérito Craig Smith de la Universidad de Hawái ha sido más cauto y cree que podrían existir explicaciones alternativas, pero que la hipótesis de la geobatería es razonable. Smith también destacó que decisiones similares en décadas pasadas revelaron efectos adversos permanentes. El hallazgo tiene grandes implicaciones, porque podría ayudar a entender mejor y desentrañar los orígenes de la vida. Para que comenzara la vida aeróbica en el planeta, tenía que haber oxígeno, y hemos entendido que el suministro de oxígeno de la Tierra comenzó con organismos fotosintéticos, puntualizó Sweetman. Pero ahora sabemos que el oxígeno se produce en las profundidades del mar, donde no hay luz. Por lo tanto, creo que debemos reconsiderar preguntas como ¿dónde pudo haber comenzado la vida aeróbica? El papel que podría desempeñar ese oxígeno oscuro en la evolución de la vida en la Tierra puede ser mayúscula, ya que cambiaría toda la perspectiva que se tiene en la actualidad. Los resultados también plantean nuevas preocupaciones sobre la posible extracción de nódulos polimetálicos, que podrían representar una fuente vital de oxígeno para los ecosistemas de aguas profundas, ya que como es un hallazgo no esperado, se desconoce cuáles serían las consecuencias para la vida en las profundidades marinas si se eliminara esa fuente de oxígeno por la minería de aguas profundas.